Bueno, vamos a ver el trabajo práctico de laboratorio número 8, que tiene por título Ley de Faraday, inducción electromagnética, inductancia. Tienen como siempre en cada una de las guías de trabajos prácticos de laboratorio una introducción teórica. No vamos a leer mucho para no detenernos en esto, sí vamos a ver principalmente la ecuación que es la ley de Faraday, para tenerla presente a medida que vayamos resolviendo el práctico, que es esta ecuación que tenemos acá. Que es muy importante identificar conceptualmente lo que nos está diciendo esta ecuación, que es un concepto con el que ya hemos venido trabajando. Seguro lo han visto en la teoría con el profesor y en algunos ejercicios que les he explicado yo también. Esta ecuación nos dice que cuando tenemos un flujo magnético variable en función del tiempo que está atravesando la superficie que forma una espira de material conductor, se induce una FEM. Acá tenemos un esquema a la izquierda en donde este anillo circular o espira, esta espira que está marcada en negro, representa justamente una espira de material conductor. ¿Qué sería una espira? Simplemente agarrar un cable de cobre, por ejemplo, que es un material conductor bien conocido, y le damos una vueltita. Y al darle una vuelta formamos esa espira. Cuando tenemos un flujo magnético que atraviesa esa espira y el flujo magnético es variable en el tiempo, se induce en la espira una FEM. Y esa FEM inducida hace que circule una corriente por la espira. ¿Sí? Ese sería el concepto que está detrás de esta ecuación, que es bastante importante para lo que vamos a estar viendo en este trabajo práctico. Bueno, después tienen algunas consideraciones más teóricas que es importante tener en cuenta también la ley de Lenz, que acá se menciona, que la ley de Lenz es lo que le da el signo negativo a esta ecuación, que nos dice que cuando hay un flujo magnético variable atravesando la superficie que forma esta espira, se induce una FEM. Debido a esa FEM inducida circula una corriente por esta espira y ya hemos visto que cuando circula una corriente por un material conductor se genera un campo magnético. Ese campo magnético generado se opone a la variación del campo magnético, en este caso de lo que sería el imán, que está produciendo la variación de flujo. Sí, dicho de forma un poquito más resumida, este signo negativo nos indica que en este fenómeno de inducción que se llama, el campo magnético que se genera en la espira se opone a lo que está causando que se induzca la FEM. Eso, bueno, si quiero explicárselos de nuevo, les volvería a repetir lo mismo, es también un concepto importante, esto de que se opone a la causa que lo produce, el campo magnético inducido. Es algo que hemos visto también en ejercicios de gabinete, lo he explicado un poquito más y estoy seguro también que lo han visto en teoría. Así que bueno, tengan la seguridad de entender después bien ese concepto que es por el motivo que aparece un signo negativo en esta ecuación y se le llama ley de Lenz a la ley, digamos, que le da este signo negativo, dándonos este indicio de la oposición a la causa que está produciendo esa inducción magnética. Bien, bueno, estoy viendo esto, ustedes después lo leen, sí, en detalle.
Bueno, vamos a hablar un poquito de inductancia L también, que ya se las voy a mencionar a medida que se presente en el trabajo práctico, que la inductancia es, digamos, una propiedad que tienen las bobinas, que podemos hacer una analogía como la capacitancia del capacitor, da un indicio de la capacidad que tiene el elemento, el capacitor, para almacenar energía. La inductancia del inductor también nos da un indicio de las propiedades que tiene este elemento. Y un inductor es básicamente una bobina, ¿sí? Es lo que hemos estado viendo como bobinas. El término más técnico, si se quiere, es inductor. La unidad de inductancia es el Henry o henrios, como se le suele decir, que se representa con la letra H. Y tenemos luego está la FEM autoinducida, FEM sub L, E sub L, depende de la rapidez de cambio de la corriente que circula por un inductor de inductancia L. Bien, eso se menciona ahí porque cuando circula una corriente, veamos en el caso de nuevo acá de la espira. Si circula una corriente por la espira, esa corriente genera un campo magnético, por lo que tendríamos también un flujo magnético que estaría variando, y por ende tendríamos una FEM inducida en la espira. Es una FEM inducida debido a la circulación de corriente en la misma espira. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que tenemos acá abajo es otra forma de expresar el valor de la FEM inducida o FEM autoinducida que se produce en un inductor debido a la variación de corriente en el inductor. ¿Sí? Tiene una relación también con la ley de Faraday, nada más que en esta ecuación que tenemos acá abajo, la FEM autoinducida es expresada en función de la inductancia y la variación de la corriente. Fíjense que la diferencia es que en esta ecuación de acá arriba, en la ley de Faraday, la FEM inducida se produce debido a una variación de un flujo externo a la espira. En cambio, la FEM autoinducida, que se le llama, es una FEM que se induce debido a la variación de la corriente que circula en la espira. Es decir, que uno conecta una fuente de corriente a la espira, circula una corriente por la espira, y debido a la circulación de la corriente, y la corriente tiene que ser variable, eso también es importante, debido a la circulación de esa corriente variable en la espira, se autoinduce una FEM. Si hago esa diferencia para que quede claro que en esta primera ecuación estamos viendo un fenómeno de un campo magnético externo que varía, induce una FEM, y en este caso, en la ecuación de acá abajo, estamos viendo un fenómeno en el que la misma corriente que circula por la espira es la que produce la inducción de esta FEM. ¿Sí? Bien. Bueno, estudio de dispositivos que funcionan por inducción electromagnética. Tenemos, por ejemplo, le voy a dar una pasadita rápida al inductor, energía almacenada en el campo magnético de un inductor. Un inductor, como les decía, es lo que conocemos como una bobina. Se vuelve a mencionar la ley de Lenz. Fuerza por inducción. Ya hemos visto esta ecuación también. Bueno, y acá se habla un poquito de corriente alterna, que la unidad de corriente alterna es la que viene después de esta unidad que estamos estudiando ahora. Pero básicamente, como para que tengan una idea, porque vamos a hablar un poquito de corriente alterna en este práctico, una corriente alterna es una corriente que oscila en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, yo dibujo acá los ejes, y hasta ahora hemos visto que la corriente, hasta ahora lo que hemos estudiado, que la corriente es un flujo de carga eléctrica en un conductor que tenía un valor. O sea que, por ejemplo, si yo quisiera, si este fuese el eje de tiempo y yo quisiera graficar la corriente continua, como la hemos venido viendo, tengo un valor de corriente y ese valor se mantiene constante, ¿sí? O sea, esta sería una gráfica de la corriente en función del tiempo. Y supongamos que vale, qué sé yo, 1 amper, ¿sí? Tengo 1 amper y ese amper siempre
para nosotros se mantenía constante. La corriente alterna, por otro lado, voy a volver a usar esta gráfica, voy a hacer el dibujito con otro color. La corriente alterna es una corriente que oscila en el tiempo. Que oscila en el tiempo, ¿qué significa? Que va variando, ¿sí? Pasaría a ser, digamos, como una onda. Sí, eso es, por ejemplo, una gráfica de una corriente alterna. Se llama así porque alterna en el tiempo, ¿sí? Va cambiando de signo, es positivo, negativo, y así sucesivamente. En cambio, la corriente continua siempre tiene el mismo signo. Bien. Es importante esto porque ahora vamos a ver un poquito algunos conceptos relacionados con la generación de corriente alterna, porque todos estos fenómenos electromagnéticos que estamos estudiando tienen que ver con la generación de la corriente alterna. Bueno, acá justamente se habla de esos generadores dinamoeléctricos, se le llaman. Dínamo porque son elementos que están girando, y dinamoeléctricos porque al girar estos, que van a ver que son como espiras que forman bobinas también, y al estar girando en un campo magnético se induce una FEM y se usan como generadores de energía eléctrica. Ahí tienen una descripción, después lo leerán con más detalle. Voy a ir marcando porque acá estamos hablando de los dispositivos. Voy a marcar ese título. Estamos hablando un poco de los dispositivos que funcionan por inducción electromagnética. Y les mencioné acá el inductor, después estos generadores dinamoeléctricos, que ya los vamos a ver un poquito cuando avancemos en la práctica. Más acá tenemos, más adelante tenemos los transformadores, que son máquinas eléctricas, como dice acá, muy, muy importantes realmente podría decir en la vida cotidiana, porque básicamente tenemos energía eléctrica en nuestras casas gracias a los transformadores, ¿sí? Directamente. Y hay muchos equipos domésticos que funcionan con transformadores. Entonces es una máquina eléctrica muy, muy importante. Bueno, acá habla de unas corrientes de Foucault que no sé si son muy, muy necesarias en lo que respecta a la práctica que vamos a ver ahora. Lo dejo, si hace falta lo explico enseguida. Y las pérdidas por histéresis. Esto tiene que ver también con los transformadores. Eso lo voy a dejar pendiente, sino acá tienen una descripción teórica de lo que son cada uno de estos fenómenos. Bien, tenemos entonces ahí un pantallazo de la introducción teórica del práctico y vamos a hablar un poco ahora de los experimentos, ¿sí? Lea atentamente y responda todas las consignas. Experimento 8.1, autoinducción. Antes de ver esto un poquito más en detalle, yo quiero que vean que en el aula virtual, en la pestaña correspondiente, les voy a mostrar, yo creo que saben dónde está, pero estamos acá, en la pestaña de guías de trabajos prácticos, dentro de guías de trabajos prácticos en laboratorios y ejemplos de prácticas, y ahí en trabajo práctico de laboratorio número 8, ley de Faraday, nos metemos, y tenemos algunas descripciones con respecto a la práctica, y unos videos que están bastante buenos, que nos muestran los elementos que se usan en el laboratorio para hacer las prácticas, ¿sí? Son videos que ha hecho el profesor Adrián Sierra, que nos sirven muchísimo en esta situación de virtualidad que estamos viviendo para poder estar un poco más cerca de lo que son las prácticas. Así que vamos a ir viendo lo que está en la guía de trabajo práctico y vamos a ir viendo también estos videos para que ustedes estén bien orientados en cómo resolver la práctica. A ver, fíjense, le voy a poner play. Ahí está, así tenemos el videito a disposición acá al alcance de la mano. No hace falta ahora compartirles el audio porque mi idea es que después ustedes vean los videos, ¿sí? Y
y hagan la práctica, yo lo voy a tener acá para poder ir explicándoles de qué se trata esto. Con esto que les está mostrando el profesor ahora, van a hacer la práctica. A ver, ahora sí, vamos a leer. Y vamos a ver la práctica 8.1 que dice autoinducción. Analiza el circuito compuesto por una reactancia inductiva, un inductor L1, conectada a una fuente de corriente continua, un pulsador y una mini lámpara de 12 volts. Accione el pulsador variando la velocidad de acción y observe el encendido de la lámpara. Comente lo observado en los instantes de cierre y apertura del circuito, en términos de los conceptos de FEM autoinducida y energía almacenada en una inductancia. Escriba la expresión analítica que lo describa. Bien, esto es para otra práctica que muestra enseguida acá el profesor en el video, así que lo vamos a dejar. Y este de inductancia mutua, vamos a ver acá. Dice, esquematice el equipo compuesto de dos bobinas solenoidales concéntricas aisladas eléctricamente entre sí y vinculadas magnéticamente, al mover una bobina dentro de la otra o al variar su corriente. Una de ellas, el inductor, está conectado a una fuente de corriente continua y a un pulsador. La otra, el inducido, está conectada a un microamperímetro de alcance de 50 microamperes. Accione el pulsador y observe la aguja del microamperímetro, estando el circuito inductor cerrado. Haga ensayos introduciendo y extrayendo el núcleo, también variando la rapidez. Permute las conexiones del inductor. Describa las indicaciones del microamperímetro en términos de ley de Faraday y ley de Lenz. Bien. Bueno, entonces, esta primera parte que muestra el profesor en este video no se corresponde con ninguna de las experiencias que tenemos que responder acá en el práctico, ¿sí? Básicamente lo que está mostrando el profesor es el fenómeno de inducción magnética. Sí, ahí explica que, fíjense en la aguja del microamperímetro, que la aguja se mueve cuando el profesor acerca o aleja el imán de la bobina que tiene abajo, ¿sí? Fíjense, la aguja se mueve cuando él acerca o aleja el imán, es decir, cuando hay una variación de flujo magnético. ¿Sí? Si el imán está puesto sobre la bobina, la aguja no se mueve porque no hay inducción electromagnética. Para que exista el fenómeno de inducción, el flujo magnético sobre la bobina tiene que ser variable. Es decir, que el campo magnético tiene que variar. Fíjense ahí cómo lo está moviendo y cómo la aguja se mueve, ¿sí? Es muy, muy interesante realmente este fenómeno porque, digamos, nos permite ver cómo hay fenómenos físicos que suceden en este universo en el que vivimos, en donde no es necesario que haya contacto físico entre dos elementos para que haya una interacción. Y la interacción en este caso se da mediante campos magnéticos. Bien, ahora sí, acá está describiendo el profesor este circuito que tenemos acá de la experiencia 8.1. ¿Sí? Explica que tiene las pilas conectadas. Fíjense acá se muestra inclusive la misma imagen. Están las pilas conectadas, hay un pulsador, que es este que aparece acá arriba, es esta que parece una llave de luz acá en el costado. El inductor L1 es este que está representado acá en el circuito. Fíjense cómo se representa el inductor como un cable enrollado, si se quisiera, ¿sí? Un cable con cierta cantidad de vueltas. Y esto último que tenemos acá es la lámpara, ¿sí? Una lamparita de 12 volts, que la lámpara está acá también en el circuito. Ahí les está mostrando lo que forma el inductor, que es una llamada reactancia para una lámpara. Y lo interesante acá es observar que la lámpara se va a prender solo cuando hay variación de corriente eléctrica a través del inductor. ¿Sí? Fíjense cómo hace destellos a medida que el profesor aprieta y suelta ese pulsador. Eso sucede, de nuevo, por lo mismo que recién. Esto tiene que ver con el fenómeno de autoinducción, ¿sí? Que significa que cuando hay una corriente variable en el inductor, se induce una FEM. Voy a pausar un segundo eso.
Lo dejo andando mientras les explico. Es esta ecuación que teníamos acá. ¿Sí? Esta ecuación que teníamos acá, que nos dice que la FEM autoinducida es igual a menos el valor de la inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Es decir, que cuando tenemos una variación en la corriente con respecto del tiempo, se induce una FEM. Y es esa FEM la que hace que se encienda el foco en este circuito, ¿sí? Que se encienda la lamparita en este circuito. Y el profesor les muestra esa configuración. Bueno, dejamos ahí que avance un poquito más el video. Bien, y ahora sí, esta otra experiencia es la de inducción mutua. Acá se les pide en el primer punto que esquematicen el equipo. ¿Sí? Lo que pueden dibujar es estas dos bobinas que está mostrando el profesor acá. Fíjense que tiene una bobina, acá otra bobina que está ubicada de forma vertical, tienen un pulsador y tienen las pilas que funcionan como fuente de alimentación, ¿sí? Bien, y lo que tendrían que dibujar es más o menos, a ver si se ve en alguna otra imagen un poco mejor. Quiero ver si agarramos una imagen mejor de lo que muestra el profesor. Bueno, fíjense, ya está, ahí lo que está haciendo el profesor es apretar y soltar el pulsador y se ve de nuevo el fenómeno de inducción, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando aprieta el pulsador, circula una corriente en una de las bobinas. Al circular la corriente, se produce un campo magnético que induce en la otra bobina una FEM. Y esa FEM es la que hace circular la corriente que se está viendo en el microamperímetro. ¿Sí? Hay una imagen en el libro que tomamos de referencia para la materia, en donde se muestra este mismo experimento. ¿Sí? En todo caso, les recomiendo que busquen esa imagen en el libro y ese esquema sería el que tienen que hacer acá. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser un esquema eléctrico, eh, sino más bien, sí, algo más bien un dibujo que represente la forma en la que interactúa una bobina con respecto de la otra, ¿sí? Fíjense, ahí el profesor está moviendo una bobina con respecto a la otra, teniendo el pulsador apretado, o sea que circula una corriente en una de las bobinas, la bobina primaria le podríamos llamar, y a medida que él mueve esa bobina primaria, que tiene un campo magnético, varía el campo magnético en la otra bobina y por ende se induce una FEM y tenemos esa circulación de corriente, ¿sí? Creo que ahí terminamos, perfecto. Bien, entonces ahí tienen material con esos dos videos para hacer estas dos primeras partes del práctico. Esto mismo que yo les estuve explicando ahora, van a ver que el profesor también lo explica mientras les va mostrando el video, así que realmente creería que no van a tener mucho inconveniente. Yo sí voy a hacer un dibujito acá, más o menos de un esquema eléctrico correspondiente a el equipo que usan para hacer esta práctica, para que ustedes lo vean y entiendan bien cómo está conectado. La conexión que se hace es así, tenemos la fuente, las pilas, que las pilas están conectadas a una de las bobinas, que la podemos representar como un inductor, ¿sí? Así. Y tenemos, me faltó, a ver, me faltó el interruptor, voy a hacer así. Así, tenemos acá el interruptor. Y ahora sí, tenemos acá la bobina. Perfecto. Y la interacción con la otra bobina eléctricamente se dibujaría así. ¿Sí? Se dice que son dos bobinas que están acopladas, en este caso por aire,
Y esta otra bobina es la que está conectada al microamperímetro. ¿Sí? Ese sería el microamperímetro. Ahí está. Bien, entonces lo que pueden ver en la práctica, cuando el profesor manipula este elemento, es que cuando se cierra la llave, se cierra y se abre, hay una variación en la corriente, porque en un primer momento no tenemos corriente en esta bobina. Cuando se cierra la llave, empieza a circular una corriente, ¿sí? Entonces tenemos un instante de tiempo en el que la corriente pasa de un valor cero a un valor determinado, ¿sí? Que el valor lo va a determinar la resistencia que tenga esta bobina y el valor de las pilas, que en este caso son 3 volts. Entonces, la corriente pasa de 0 a un valor determinado. Al tener ese salto, esa variación de corriente, tenemos también un campo magnético, que al principio valía 0 y después va a tener un valor determinado, y por ende tenemos también ese cambio en el campo magnético que repercute en esta otra bobina como un campo magnético variable y por ende se induce en esta bobina, por ley de Faraday, una FEM. Esa FEM hace que circule una corriente por el microamperímetro y es lo que nos muestra el elemento, ¿sí? Y después lo otro que les muestra el profesor es que cuando la llave está cerrada o el pulsador está cerrado, tenemos circulación de corriente, hay un campo magnético en la primer bobina. El campo magnético ahora es constante, no va a variar, pero cuando el profesor mueve la bobina primaria, digamos, con respecto a la secundaria, el flujo magnético en la bobina secundaria está variando porque el profesor está moviendo literalmente con su mano el campo magnético. De nuevo tenemos una variación en el flujo magnético y por ende una FEM inducida en la segunda bobina que produce que circule una corriente y es lo que nos muestra el microamperímetro. ¿Sí? Eso sería entonces lo que hay que observar. Si quieren, hagan también este esquemita en sus prácticos, que sería un esquema más circuital, digamos, y pueden hacer también el dibujito un poco más, digamos, en 3 dimensiones y más descriptivo, como les decía recién, como el que está en el libro. Bien, sigamos adelante. Acá tenemos las otras máquinas eléctricas, si se quiere, que son los generadores dinamoeléctricos. Acá tenemos generadores de corriente alterna y de corriente continua, ¿sí? Bueno, acá se les pregunta, a ver, vamos a leer lo que tienen acá. Dice, estudie el equipamiento dispuesto en la mesa de trabajo. Y tienen acá 3 imágenes que describen el funcionamiento de estas máquinas. Dice, observe el sistema inductor y el inducido. Investigue y responda las siguientes preguntas. ¿Cuál es la causa de la variación del flujo? Dé ejemplos de fuentes de energía que impriman movimiento. Ejemplos. ¿Cuál es la disposición y conexión de los extremos de la bobina para generadores de corriente alterna y para generadores de corriente continua? Bien, esa pregunta tiene que ver con los dibujos que tienen acá. Se las voy a responder yo ahora, ustedes después lo escriben, si lo pueden completar directamente cuando estén escuchando lo que les voy a explicar ahora. Este que tenemos acá, comparado con este otro dibujo que tenemos acá, varía esencialmente en la forma en la que se, digamos, extrae la FEM que se induce en la espira de sus terminales. Porque fíjense que tenemos tanto a la izquierda como a la derecha una espira que se representa como una espira cuadrada. ¿Sí? Es decir que esto es un cable, ¿sí? Es un conductor. Esto que voy a marcar acá es un conductor que forma una espira. Ahí está. Eso sería un cable, ¿sí? De esta misma forma acá. Esto que tenemos acá es una espira de material conductor.
Es un cable que tendría cierta rigidez, ¿sí? Y de todos modos esto es esquemático, estas máquinas se construyen sobre un soporte para que puedan estar, digamos, rígidos y poder girar. Bien, y lo que sucede ahora es que esta espira está girando, ¿sí? Está girando y gira en un campo magnético, ¿sí? Más o menos como se muestra acá en la imagen del medio. La imagen del medio nos muestra un imán. Fíjense que tenemos acá polo norte. A ver que me cambió el color ahí. Tenemos acá el polo norte a la izquierda, polo sur a la derecha. Entonces tenemos un campo magnético que produce este imán y la espira, que en este caso está representada, a ver, lo voy a hacer con este mismo color. Digamos, estamos viendo como un corte transversal. Fíjense, acá tenemos uno de los conductores y acá el otro conductor de la espira, que serían los conductores correspondientes a, digamos, los lados externos, sería ese conductor y este conductor. Está girando, esa espira está girando en el campo magnético que produce este imán. Al girar esa espira, se produce una variación del campo magnético que está cortando la superficie que forma esa espira. Por ende, tenemos un flujo magnético variable y por ende se induce una FEM en la espira. Esa FEM inducida puede obtenerse para tener una corriente continua o una corriente alterna. Y es un poquito lo que les explicaba recién, que es la diferencia sustancial entre las dos figuras que tenemos, a la izquierda y a la derecha. Y eso tiene que ver con la forma en la que se conectan. Como digo, se conectan ciertos dispositivos también eléctricos para extraer la energía que se genera en esta espira. Para el caso de la corriente continua, se usan delgas y escobillas, que es lo que estamos viendo acá, lo que se alcanza a ver acá, ¿sí? Este entonces sería un generador de corriente continua. Y esto quizá sería mejor que busquen algún video en YouTube de algún generador y ver si encuentran alguno que les muestre bien cómo es esto. O vamos a ver también los videos del profesor, porque me cuesta mucho explicárselos así de forma muy resumida y siendo que es algo más visual. O sea, estoy tratando de explicarles una máquina física, como les digo, de forma muy resumida a través de una pantalla. Así que por ahí les recomiendo, si quieren, pausan un segundo este video mientras lo estén viendo, búsquense generador de corriente continua y generador de corriente alterna y traten de buscar alguno en donde se vea bien cómo es el funcionamiento de cada uno, ¿sí? Y que les muestren la máquina, o sea, que no sea alguien explicándolo como lo estoy haciendo yo con una pantalla y tratando de escribir, sino que se vea la máquina. Bien, acá tenemos entonces lo que son estas delgas y escobillas que nos permiten tener la corriente inducida o generada en esta bobina en forma de corriente continua. Y para la corriente alterna tenemos esta otra configuración en donde se tiene lo que se llaman los anillos colectores. ¿Sí? Acá tenemos delgas y escobillas y acá tenemos anillos colectores. Que fíjense que cada uno de estos anillos está conectado a uno de los extremos de la espira. ¿Sí? Este sería un anillo y este sería otro anillo. Entonces, al tomar la corriente con anillos que están conectados a cada uno de los conductores, digamos, la corriente va a ir alternando, porque a medida que esto gira, el campo magnético se va o sea, el campo magnético es constante, pero digamos las caras de la espira a medida que va girando se van alternando, es decir, en un momento una cara está para arriba y la otra para abajo, y a medida que eso gira, la cara que estaba para arriba va a estar para abajo y la que estaba para abajo va a estar para arriba, y digamos que esa inversión produce que la corriente que se genera es una corriente alterna. Entonces, si usamos estos anillos colectores, tenemos corriente alterna, pero si usamos estas delgas y escobillas, que fíjense que son como anillos partidos a la mitad,
lo que se hace es que la corriente sea siempre positiva, digamos, y tenemos entonces corriente continua. Entonces ese es para corriente continua y este es para corriente alterna. Bien, espero que sea, digamos, algo, que me salió fea esa, que sea algo bastante orientativo esto que les estoy diciendo ahora para que puedan responder acá a la práctica y por ahí con lo que ven en teoría, vamos a ver ahora lo que nos muestra el profesor en el video, quizá podemos complementar un poquito más, ¿sí? O sea, no quiero que se queden con esto que les acabo de explicar yo ahora porque es bastante elemental y lo estoy viendo desde un punto de vista más práctico para lo que estamos haciendo ahora. Bien, vamos a ver entonces el video correspondiente a esa parte del trabajo práctico. Fíjense, acá tenemos un generador de corriente alterna. Fíjense la aguja cómo va variando, ¿sí? Lo que está haciendo el profesor acá es haciendo girar a un conjunto de bobinas que están acá del lado izquierdo y fíjense que tiene apoyadas las puntas de un tester en los anillos colectores de este generador de corriente alterna y en el microamperímetro vemos cómo la aguja va de un lado al otro. Sí, eso se debe a que hay un imán permanente y como las bobinas están girando en el campo magnético del imán, tenemos un flujo magnético variable, por ende se induce una FEM y esa FEM genera la corriente que estamos viendo ahí en el microamperímetro. ¿Sí? Lo dejo andando un poquito más. Fíjense, ahí se alcanzan a ver bien. Ahí está, ahí lo pauso. Bueno, anillos rozantes le ha puesto acá el profesor, es otro nombre que tienen también los anillos colectores, como les estaba diciendo yo. Acá tenemos las bobinas, fíjense, que se ven claramente. Y tenemos el rotor, que es lo que gira, y los imanes permanentes que están uno acá arriba y otro acá abajo. ¿Sí? Ahí se les muestran algunas partes de este generador de corriente alterna. Ahí se sigue viendo. Bien, y este es el de corriente continua. Recién dije continua o alterna. Bueno, el de recién era el de alterna. Fíjense ahora como este en el de corriente continua, dependiendo para el lado que gira el profesor, la aguja se mueve siempre para un mismo lado, ¿sí? Recién estaba moviendo para un lado, creo que desde donde lo estamos viendo en el sentido antihorario, la aguja estaba hacia la izquierda, después el profesor cambió de lado y la aguja se fue hacia la derecha. Y la aguja oscilaba, ¿sí? Porque esto va variando la magnitud de la FEM inducida, pero siempre tiene el mismo signo, ¿está? Eso es lo importante. Bien, y acá se muestran cada una de estas, serían las delgas y estas serían las escobillas, ¿sí? Que es lo que veíamos recién acá. Bueno, ahí está bastante concreto el videito para que ustedes vean lo que sucede y puedan responder los puntos acá en el trabajo práctico. Bien, seguimos. La otra máquina eléctrica que vamos a presentar en este trabajo práctico es el transformador. Recuerden que estamos trabajando siempre con máquinas eléctricas o digamos dispositivos que trabajan con inducción electromagnética. Ese es el concepto más importante de esta práctica, ¿sí? El fenómeno de inducción electromagnética. Bien, leemos acá y vamos a ir a ver lo que nos ha dejado el profesor. Observe y estudie el equipamiento disponible en la mesa de trabajo. Existen diversas formas de pérdida de energía en forma de calor según las características constructivas de los transformadores. Las corrientes en el primario y secundario producen pérdidas por efecto Joule debido a la resistencia de las bobinas. Si los núcleos no son laminados, se mantienen las pérdidas de energía por corrientes parásitas o de Foucault. Si los núcleos no son de material ferromagnético blando, aparecen pérdidas por histéresis magnética del material. Bien, acá se está hablando, como es claro, de las diversas pérdidas de energía que se producen en los transformadores. A nosotros, de todos modos, nos interesa entender de forma básica cómo funciona un transformador y qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, acá se habla que, como el transformador está formado por dos bobinas, como ven en esta imagen acá a la izquierda, tenemos pérdidas de energía por efecto Joule, que ustedes ya lo han estudiado, al efecto Joule, que es el efecto que se produce en un... Estoy tratando de hacer zoom, no sé por qué no puedo.
el efecto Joule es el fenómeno que se produce cuando... Perdón, me estoy trabando para hablar porque quiero hacer zoom y no puedo. No sé qué le está pasando a mi máquina. A ver. Ahí está. No sé, algo se había trabado. Bien. Les decía entonces que el efecto Joule se produce cuando circula una corriente eléctrica por un conductor. Debido a la resistencia del conductor, el conductor se calienta y se pierde energía. Eso sucede en los transformadores, porque los transformadores están formados básicamente por dos bobinas que tienen una cantidad de espiras muy, muy, muy grandes, ¿sí? Entonces tienen muchas vueltas, entonces son conductores que son muy largos. Si los núcleos no son laminados, dice, ¿qué sería el núcleo? El núcleo es este material que estamos viendo acá en azul, que los núcleos permiten que haya mayor acoplamiento magnético o electromagnético, no, más bien magnético porque por acá tendríamos el campo magnético, permiten que haya un mayor acoplamiento magnético entre las dos bobinas. Porque acá, ¿qué es lo importante? Lo importante es que un transformador es alimentado con corriente alterna. Cuando tenemos una corriente alterna por una bobina, ya sabemos que se genera un campo magnético variable. Ese campo magnético variable va a estar mayormente confinado en el material que forma el núcleo y ese campo magnético va a estar atravesando la superficie o la región que ocupa la segunda bobina. Entonces, al tener un campo magnético variable en la segunda bobina, vamos a tener una FEM inducida en la segunda bobina. Entonces tenemos una FEM en la segunda bobina debido a la alimentación que tenemos en la bobina primaria y a la variación de flujo. Ese sería básicamente el funcionamiento de un transformador. Entonces, esto que está en azul, como les digo, que se llama núcleo, tiene características, propiedades magnéticas, y cuando tenemos ese campo magnético variable, se generan unas corrientes que son corrientes circulares en el material, que son las que producen estas pérdidas de energía por corrientes parásitas o de Foucault. Son las llamadas corrientes de Foucault, estas corrientes que les digo que son circulares. Para evitar eso, lo que se hace con estos núcleos es hacerlos laminados, es decir, que no sea una única pieza, sino que sean muchas láminas del mismo material que están pegadas una al lado de la otra para formar el núcleo. Pero al tener estas láminas lo que se hace es evitar que circule corriente, estas corrientes de Foucault en esas láminas. Bien, y dice, si los núcleos no son de material ferromagnético blando, los materiales ferromagnéticos son materiales que tienen propiedades magnéticas. Podría decir como de forma muy resumida que los hace más apropiados para este tipo de dispositivo, que es un transformador, justamente para no tener pérdidas en el material, porque debido a que el campo magnético es variable, hay, digamos, las moléculas del material están oscilando permanentemente porque el campo magnético está variable y tenemos esos dipolos que ya estudiamos antes, que son, digamos, cargas eléctricas que tienen signo positivo y negativo, que están moviéndose dentro del material. Entonces, si el material no es apto para poder permitir que haya un campo magnético en el espacio que está ocupando este material y ese movimiento de las partículas internas del material es tal que produce que el material se caliente, digamos, lo hace ineficiente, ¿sí? Entonces tiene que ser un material que no se caliente cuando se produzca este campo magnético que produce ese movimiento interno de, digamos, de las moléculas que forman el material. Eso es lo que describe la histéresis de un material que, bueno, yo creo que escapa un poquito lo que vemos en esta materia ahora, pero se los menciono porque es lo que está acá. Está ahí presentado.
Bien, acá les dicen, ¿para qué sirven los transformadores? ¿Cuál es su principio de funcionamiento? Y escriba las relaciones de tensión y corriente entre el arrollamiento primario y secundario. Bien, les voy a explicar un poquito, así también por ahí con mi explicación ustedes pueden completar el práctico, aunque voy a tratar de no decirles todo, así ustedes indagan un poquito, lo verán en el libro de teoría o con el profesor de teoría y después completarán estas preguntas que son un poco más conceptuales. Básicamente, la utilidad de un transformador es la siguiente. Cuando se tiene un voltaje de corriente alterna que alimenta al primario, yo les decía recién que eso produce un campo magnético variable que induce una FEM en el segundo bobinado, que es el llamado bobinado secundario, y esa FEM depende, el valor de esa FEM depende de la cantidad de vueltas que tenga el bobinado secundario. Entonces, básicamente, modificando la cantidad de vueltas que tiene el bobinado secundario, vamos a modificar el valor de la FEM que entrega este transformador. Entonces, el transformador, como ahora quizá toma sentido para ustedes el nombre que tiene, básicamente lo que hace es transformar, si se quiere, o cambiar el valor del voltaje de entrada, que se le llama con respecto al voltaje de salida, es decir, voltaje en bobinado primario con respecto al voltaje en el bobinado secundario. ¿Sí? Ese sería entonces básicamente digamos, el funcionamiento. Bueno, es que es casi una mezcla entre estas dos preguntas. No, el principio de funcionamiento tiene más que ver con lo que les expliqué recién de la variación del campo magnético y para qué sirve es lo que les acabo de explicar ahora. ¿Sí? Ustedes redáctenlo y responden ahí las preguntas. Bien, y hay unas relaciones de tensión y corriente entre el arrollamiento primario y secundario que tiene que ver con la cantidad de espiras que tiene cada bobina, que es lo que les estaba diciendo, que eso sí se los dejo para que ustedes lo busquen y indaguen un poco para responder. Bien. Y este electroimán recto, este es muy interesante de ver. Pero déjenme pensar, porque acá tenemos para el transformador simulador, ahora vamos a ver los simuladores. Y este último videíto que tiene que ver con la última parte de la práctica, la del electroimán, la verdad que está muy muy bien explicado por el profesor en el video. Es un poquito más largo el video porque les muestra bien cómo funciona el electroimán con cada uno de los elementos que se pone a prueba y demás. Así que no me voy a extender mucho explicándolo, directamente los remito a que vean el video y respondan esta última parte con el video. Sí, le vamos a dar una mirada para ver esta con pequeña introducción teórica que tiene esta parte del práctico y ya después lo otro sí lo resuelven directamente viendo el video. El electroimán recto. Dice, el equipo especial marca Senko funciona con corriente alterna de 60 Hz y 110 volt. En realidad nosotros acá en Argentina tenemos 50 Hz y 210 volts de alimentación en los toma corriente, en los enchufes comunes, ¿sí? Pero bueno, ahí en el video el profesor también les dice que por eso se le pone un transformador al electroimán para que los 210 volts que tenemos nosotros en los toma corriente bajen a 110 volts, que es el voltaje con el que trabaja este electroimán, ¿sí? Su núcleo es un cilindro formado por cables de hierro blando dispuestos de manera compacta. El bobinado consiste en un alambre aislado de cobre en un helicoide cilíndrico. Es esta parte que se ve acá en el medio, ¿sí? Que está todo enrollado, es un bobinado, como se describe acá. Y es de aproximadamente la mitad de longitud que el núcleo. El núcleo es esto que se ve que se asoma acá arriba, ¿sí? Esto negrito que se está asomando acá arriba. A ver, voy a garabatear un poco. Este sería el núcleo, que en realidad se ve esta parte que sale, pero llega hasta acá abajo, ¿sí? Ocupa todo ese espacio, el núcleo. Y lo que estamos viendo acá abajo, el bobinado que dice forma helicoidal, sería esto que tenemos acá, ¿sí? Todo eso está bobinado, ¿sí? En la parte superior posee un soporte al cual se pueden adosar accesorios que quedan inmersos en el campo magnético. Ese sería el soporte. Uy,
ese sería el soporte que van a ver ahí, el profesor lo usa para colocar algunos elementos. Bien, y después tienen que responder según en términos de la ley de Faraday, lo que sucede con una lamparita, lo que sucede si se colocan limaduras de hierro, qué pasa con anillos de distintos materiales, hierro, aluminio, cobre, plástico. Tienen que decir de qué tipo de material son, ferromagnético, paramagnético, diamagnético o no magnético, estos materiales de acá arriba. Y bueno, hay conclusiones si quieren escribir algo demás. Bueno, todo eso sí, ya como les digo, está muy bien explicado en el video, así que lo dejo para que lo vean directamente en el video. Y igual, antes de terminar con la explicación de este práctico, que creo que les sirve bastante todo lo que les he dicho, vamos a ver unos simuladores que hay también para que ustedes puedan experimentar. Fíjense que acá tienen los enlaces, ¿sí? Dice, para comprender los fenómenos de autoinducción e inducción mutua, incisos 8.1 y 8.2, podés usar la siguiente simulación, que experimentos 8.1 y 8.2 son los que explican este primer video del profesor. Bien, vamos a ese simulador que es este que tengo abierto acá, y fíjense que es más o menos lo mismo que nos mostraba el profesor en la práctica. Tenemos una bobina conectada a una lámpara y conectada a, en este caso dice voltaje, o sea, sería como un medidor de voltaje, ¿sí? Y fíjense lo que yo hago. Lo que yo hago es mover el imán, esto que tengo acá es un imán, lo muevo con respecto a la bobina y fíjense la aguja de ese voltímetro y la lámpara, ¿sí? A medida que yo muevo este imán en la bobina, se induce una FEM, un voltaje, ¿sí? Si lo dejo quieto no pasa nada. Si lo muevo muy despacio, fíjense que se mueve muy poquito la aguja. Sí, ese es también, digamos, el concepto de una derivada. Si el cambio es muy grande, la derivada es muy grande, es una pendiente muy grande y el efecto es grande. En este caso, el cambio del flujo, la derivada del flujo, si es muy grande, la FEM es muy grande. Fíjense, lo voy a introducir rápidamente. Y ven, llega como a un máximo. La lámpara se prende y llega a un máximo. Fíjense que si lo muevo de derecha a izquierda, la aguja se va hacia la izquierda. Según también el campo esté entrando o saliendo, porque acá el campo aumenta y se va hacia la izquierda, y ahora el campo va a disminuir porque estamos sacando el imán, entonces por eso se va hacia la derecha. Ahora aumenta el campo, se va hacia la izquierda, disminuye el campo, se va hacia la derecha. Sí, bueno, ahí pueden experimentar un poquito con ese simulador. Y después tienen acá también otro enlace a otro simulador que fíjense que es muy interesante porque tienen varias pestañas para observar varios fenómenos. Bueno, acá tenemos un imán, ¿sí? Con un campo magnético y podemos ver una aguja, cómo se orienta. Este creo que ya lo habíamos visto. Acá fíjense que tenemos una bobina conectada con un foquito, que esto, esperen que voy a cerrar este porque mi máquina está con el cooler a full porque tanto simulador y que estoy grabando video, la clase por Zoom, todo se pone, se enoja un poco. Van a ver en el video del electroimán que tienen algo similar a esto, una bobina que está conectada a un foco y según varía el campo magnético, se induce una FEM que produce la circulación de una corriente y por ende se prende el foco, ¿sí? Es muy parecido a lo que estuvieron viendo en la práctica, ¿sí? Que tiene que ver con esto. ¿Qué más podemos ver acá? Podemos ver la brújula. Y ese es un medidor de campo magnético, ¿sí? Para ver la magnitud. Qué cosas que tiene. Este es un electroimán. Fíjense que es interesante también que el electroimán se construye cuando se conecta una pila o una batería a una bobina, ¿sí? Circula una corriente y como ya sabemos, al circular una corriente se genera un campo magnético y tenemos el campo magnético. Acá podemos ver el campo magnético y la pila. A ver, a este le puedo poner pausa, ahí está, así no cargo tanto la máquina. Acá tenemos un transformador, ¿sí? Fíjense, transformador porque tenemos dos bobinas que interactúa uno con la otra. La diferencia acá
es que en el transformador propiamente dicho, acá tengo para poner corriente alterna. Fíjense, en realidad es interesante observar esto ahora que lo podemos ver en el simulador. Cuando está con corriente continua, que es una pila que tiene un valor constante, en este caso 10 volt, no hay variación de campo magnético, entonces no hay inducción electromagnética, entonces la lamparita no se prende. Pero si yo ahora acá arriba a la derecha pongo una fuente de corriente alterna, ahí está, démosle un segundo que me parece que el simulador está un poco lento. Es que está en pausa. Ahí está. Ahí le puse play de nuevo. Bien, y fíjense lo que pasa. A ver si puedo cambiar. Bien, ahí tenemos una corriente alterna. Como les decía recién, la corriente alterna, a ver, fíjense, es una onda, ¿sí? Que va variando en el tiempo. Y como esa corriente alterna induce o genera un campo magnético alterno en esta bobina, ahí se ve como las agujitas de las brújulas que marcan el campo magnético apuntan para un lado y para el otro. ¿Sí? Fíjense a la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda. Tenemos ese campo magnético que varía y por ende esa variación sí induce una FEM que genera la circulación de una corriente en la segunda bobina y fíjense que el foquito se prende y se apaga. ¿Sí? Bien, eso sería entonces para observar el funcionamiento de un transformador. Y el último que tenemos acá es un generador. El generador, a ver, en este caso tenemos, déjenme que piense, porque esto es distinto a lo que vieron recién en la práctica. Recién en la práctica vimos, en estos videitos que nos mostró acá el profesor, vimos que el profesor hacía girar la bobina y el imán estaba quieto. En este caso, en este simulador, está al revés. Lo que va a girar es el imán y la bobina está quieta. ¿Sí? Lo que importa es que haya un movimiento relativo entre el campo magnético y entre la bobina. Digamos que no importa cuál se mueve, lo que importa es que alguno de los dos se mueva. ¿Sí? Y en este caso, fíjense, la práctica está pensada hacia acá arriba a la izquierda, yo muevo esto para la derecha, es como que estuviese abriendo una canilla y eso hace girar el imán. ¿Sí? A medida que gira el imán, el campo magnético que atraviesa esta bobina es variable, por ende se induce una FEM, circula una corriente y se prende la lamparita. ¿Sí? Entonces esto sería un generador de energía eléctrica. ¿Está bien? Bueno, la verdad que bastante interesante también para ver los conceptos de esta práctica con los simuladores. Tienen más que suficiente para trabajar. Con eso entonces creo que estamos para la explicación de este trabajo práctico.